Vamos a trabajar con el tema compartiendo mi propia verdad del libro en todas nuestras acciones, sacando provecho a la crisis, página 44. No pedí nacer en una familia afectada por 2 generaciones de alcoholismo. Tampoco adopté la decisión consciente de sentir que me atrajeran las personas de mi propio sexo. Sin embargo, ambas situaciones se hicieron evidentes a una edad temprana, como también luego el hecho de tener que mantener la boca cerrada sobre las dos. En mi familia no se alentaba a hablar de la realidad. Además, se esperaba que mantuviéramos niveles posiblemente altos de conducta y de éxito. Debido a esta concentración tan intensa en las apariencias, el único instrumento efectivo que encontré para ajustarme a la situación fue la falta de honestidad. En esta época pensaba que era el único mentiroso del mundo. Me sentía tremendamente avergonzado y desubicado. En este medio, el maravilloso, benigno y misterioso poder superior de mi temprana niñez, paulatinamente le cedió el lugar a Dios, el juez, un viejo burócrata severo y gruñón, cuya atención era mejor evitar. Los sentimientos hacia otros hombres que eran tan naturales para mí se colocaban al principio de la lista de las cosas que Dios detestaba. Así que mi propia existencia parecía incluso un insulto a Dios. Llegué a creer en esto y me decidí por el ateísmo. 15 años más tarde, después de una crisis emocional, el poder superior al que yo había dado la espalda hizo lo necesario para que yo encontrara la non. Allí me volví a encontrar con mi espiritualidad y con mi derecho a un poder superior. En el cuarto paso descubrí que tenía valores que había optado por dejar de lado y negar con el objeto de agradar a otras personas o porque parecía la salida fácil. Aprendí a no preocuparme mucho sobre lo que la gente pensara de mí, pero sí a prestar atención a lo que yo consideraba correcto. Entendí que tenía que entregarle todos los aspectos de mi vida a mi poder superior, aún mi sexualidad. Hoy, por lo menos en Alanón, puedo ser franco acerca de mi orientación sexual. No todo lo que se enteran se sienten cómodos, pero nadie me ha dicho que me quede callado ni que me vaya. No siento la necesidad de alejarme de quienes tienen dificultades en aceptar mi homosexualidad. He llegado a darme cuenta de que me enfermé y fui infeliz, no solo por mi reacción al alcoholismo, sino que también por mi reacción a la homofobia. Puedo ahora recuperarme en los dos ámbitos mediante los principios afectuosos de Alanón y mi amistad feliz con Dios. Hasta aquí el trabajo con el tema, comprendiendo mi propia verdad. Ahora vamos a desglosar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. ¿Qué es lo que generalmente nos impide compartir mi propia verdad y quién nos puede ayudar? Mi poder superior. Él fue el que me condujo a las salas de Alanón y este maravilloso programa de Alanón solos no lo lograremos. Por medio del estudio y la práctica de todos estos principios de Alanón podemos lograrlo. Y retomando un poco la pregunta anterior, ¿qué actitudes o defectos de carácter me impiden comprender mi propia verdad? El temor, la duda, la desconfianza, el pesimismo, el miedo al rechazo, la apariencia, la vergüenza
Y todos estos patrones de comportamiento me conducen a la decepción, a la frustración, a la negación, a la mentira, al aislamiento, al apartamiento, a una soledad impuesta por mí, a la depresión. Y en el trabajo con este tema, que es indispensable practicar para que sea posible decir siempre la verdad y nada más que la verdad, necesitamos valor. Y como podemos adquirir más fácilmente el valor, solo es practicar y aplicar. Y también hacerlo es parte de mi diario vivir, la oración de la serenidad. Según la filosofía de Alanón, ¿cuál es la diferencia entre ser honesto y franco? Ser honesto significa nunca engañar a nadie. Y ser franco es decir siempre la verdad, sin tapujos, ni máscaras ni disfraces. Y para que sea posible tener muy en cuenta estos dos maravillosos valores, solo llegaremos si practicamos y aplicamos los 12 pasos. Será posible con muy buena disposición y buena voluntad. ¿Y qué es lo que nos enseña la página 170 con lo relacionado en este tema? Que la honestidad permite vernos a nosotros mismos compartiendo nuestros descubrimientos con Dios y con otros. Admitir que necesitamos ayuda espiritual para progresar y liberarnos, reparando los errores del pasado. ¿Qué otros principios debo tener siempre en cuenta para ir comprendiendo mi propia verdad? El padrinazgo, los límites, las expectativas poco realistas, el compartir, la oración y la meditación, la comprensión, la compasión, el desprendimiento emocional con amor, en este caso, más de los viejos patrones de comportamiento obsoletos. Desaprender lo que aprendí en mi niñez, que ya no lo necesito. Enfrentar el pasado, aceptar la realidad de la vida y muchas reuniones de Alanón. ¿Qué virtudes, dones y valores debo de haber adquirido con la práctica y aplicación de todos estos principios mencionados en las preguntas anteriores para que sea posible compartir mi propia verdad? La humildad, la aceptación, la honestidad, la sinceridad, franqueza, el respeto, la fe, la confianza, la esperanza, la prudencia. Recordemos, somos seres humanos, nunca vamos a ser perfectos. ¿Qué lemas son obvios en el trabajo con este tema? Progreso, no perfección. Esto también pasará. Que empiece por mí, escucha y aprende. Suelta las riendas, entrégueselas a Dios un día a la vez. Vámonos con este recordatorio. Es probable que en algo que me equivoque cada día de mi vida, si percibo esto como un fracaso o finjo que no me he equivocado, haré mi vida ingobernable. Dios, ayúdame a aceptar los fracasos como una oportunidad de un nuevo comienzo. Hasta aquí el trabajo en el tema, comprendiendo mi propia verdad.